Hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo webinar de instalación y configuración de las soluciones de Vitichino Conectado. Mi nombre es Ignacio Guerrero, formo parte del equipo de capacitación de Legrand Vitichino Chile y voy a ser el moderador del webinar del día de hoy. Como algunos ya saben que nos han estado acompañando, ¿cierto? Y para los que sea su primer webinar de este ciclo, les voy a mostrar un poco lo que han sido los webinars que han conformado este ciclo. ¿Verdad? Comenzamos el lunes 18 de noviembre con el webinar de series domiciliarias Smart, donde Oscar nos contó nuevas soluciones que engloba la solución de Vitichino Conectado. Luego, con Manuel López, vimos todo lo que fue la citofonía conectada el lunes 25 de noviembre. Catalina nos acompañó el lunes 2 de diciembre con todo lo que fue la seguridad inteligente IoT de Netatmo. Y hoy nos va a acompañar Salvador Burton con todo lo que es la instalación y configuración de las soluciones de Vitichino Conectado. Veo que ahí nos están escribiendo en el chat. Aprovecho de mandarles un gran saludo a todos los que nos están escribiendo, ¿cierto? Feliz de estar acá, feliz de estar comenzando la semana con todos ustedes. Danilo, Héctor, Daniel, Matías, Patricia, Juan. Así que muy contento. Y como les comentaba, esto es lo que conformó, ¿verdad?, este ciclo de Vitichino Conectado. Recordemos que hoy es el último webinar de este ciclo y todos aquellos que pudieron participar en la totalidad de los webinars de este ciclo van a poder optar, ¿cierto?, como les comenté a lo largo de todos los webinars, a este diploma de participación final, informando las horas que pasaron capacitándose con nosotros para que puedan tenerlo en su poder. Antes de comenzar con la presentación como tal, vamos a hacer un breve recordatorio acerca de la plataforma que nos presta servicio, ¿cierto? Voy a dejar activo lo que es ahora el modo de preguntas y respuestas para que ahí ustedes puedan hacer todas las preguntas que quieran. Vamos a intentar ir respondiendo a medida que el tiempo lo permita. Respecto a la presentación, voy a dejar un link en un par de minutos más en la parte superior de la pantalla con un botón que va a decir descarga la presentación, clic aquí, ahí ustedes van a poder pulsar este botón y hacer descarga de la presentación que está preparada para ustedes. Respecto al webinar como tal, vamos a tener una modalidad donde Salvador va a ser quien presente, ¿cierto? Va a ser quien lleve este webinar, pero además lo voy a estar apoyando y a él, ¿cierto?, cuando me haga los gestos técnicos para poder hacer la presentación también, acercar los productos a la cámara para que ustedes puedan ver, ¿cierto?, qué compone este abanico de soluciones. Así que, en honor al tiempo, ¿verdad?, me gustaría llamar a Salvador, a ver si está por ahí. Bien. De hecho, estamos en la misma sala con Ignacio, ¿eh? Así que sabemos que estamos presentes. Bueno, para mí un gusto. Muy buenos días a todos, ¿cierto? Los que están conectados. Me invitaron a ser parte también del ciclo de Vitichino Conectado, de poder aportar un poquito desde el punto de vista de la instalación y configuración de los sistemas de Vitichino. ¿Ya? Así que lo que tenemos preparado hoy día para ustedes es algo un poquito más aplicado, por decirlo así. Queremos poder mostrarles de una manera más cercana, ¿cierto?, los productos en vivo, de poder mostrar un poquito el cómo son las conexiones, ¿cierto?, que se deben realizar en Vitichino Conectado, que vamos a darnos cuenta en el transcurso de la presentación que no dista mucho de lo que haríamos en una instalación tradicional. ¿Ya? Ese es un poco el objetivo también del día de hoy, y poder mostrarles también cómo se desarrolla la configuración. Vamos a compartir un video para que lo veamos en conjunto, que dura aproximadamente 5 minutos, ¿cierto? Pero que nos va a mostrar, a señalar, ¿cierto?, cómo es la configuración de las soluciones de Vitichino Conectado a través de la aplicación Home Plus Control, que es la que, valga la redundancia, controla, ¿cierto?, el sistema de Vitichino Conectado. Vamos a ver que es una aplicación bien intuitiva, fácil de usar, que nos va guiando paso a paso finalmente en la configuración de cada uno de los módulos, ¿cierto?, que vayamos ingresando. Y que por lo demás, ¿cierto?, está constantemente recibiendo actualizaciones tanto por el lado de seguridad como también de funcionalidades. Vamos a mostrar, ¿cierto?, que finalmente no solamente podemos controlar los dispositivos, sino que además nos va a dar la posibilidad de poder crear escenarios, generar automatismos, colocar temporizaciones, ¿cierto?, y hacer varias cosas bien interesantes,
¿cierto? Que nos permitan a la larga llegar a ¿por qué no?, tener una casa, ¿cierto?, un hogar más domotizado, ¿cierto?, más controlado, ¿cierto?, sin la necesidad imperativa de que nosotros seamos los que estamos presionando el botón. Bien, aquí, como bien Ignacio lo dijo, Ignacio me va a estar ayudando, va a cumplir un rol súper importante porque él me va a estar ayudando a mostrar los productos a medida que vayamos hablando de ellos para que podamos tener una idea, ¿cierto?, también de lo que, a lo que nos estamos refiriendo cuando mostramos algún borne de conexión o algo, pero la idea, ¿cierto?, es que podamos entender un poquito la lógica, ¿cierto?, del conexionado y en general de la solución. Bien, eso es lo que está definido para el día de hoy. La invitación es a que realicen todas las preguntas, ¿cierto?, que tengan, las dudas, ¿cierto?, que les haya generado el sistema a lo largo de los webinars, ¿cierto?, ya este el cuarto webinar de los que han participado, ¿cierto?, para que las podamos ir resolviendo en la medida, ¿cierto?, de lo posible. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso sobre Betichino Conectado, el ecosistema. Es una slide de resumen, en realidad, de lo que han visto en los webinars anteriores. Vamos a estar hablando de la instalación de las series conectadas, ¿cierto?, de las soluciones también de Betedin with Netatmo, que son parte, ¿cierto?, finalmente de Betichino Conectado y que nos van a ayudar en algunos tipos de aplicaciones que vamos a ejemplificar, ¿cierto?, el día de hoy. Vamos a ver configuración, vamos a conocer un poquito la aplicación Home Plus Control, ¿cierto?, y vamos a cerrar entonces este webinar desarrollando algunas conclusiones respecto a lo que vamos a ver, ¿cierto?, en el día. Bien, es importante entonces entender que Betichino Conectado es un ecosistema, ¿ya? Yo creo que todos somos conscientes finalmente de que el desarrollo y el avance finalmente que tienen los dispositivos IoT o Internet de las Cosas cada vez es mayor, ¿ya? De hecho, se espera que para el año 2025, o sea, a finales del próximo año, existan más de 75.000 millones de productos IoT conectados, o sea, es una enormidad. Somos conscientes finalmente ya que en nuestras casas a veces la aspiradora anda por ahí caminando sola, ¿cierto? O que múltiples dispositivos finalmente son capaces de comunicarse, son capaces de permitirnos funciones más inteligentes. Y que eso también contribuye muchas veces a que nuestro hogar sea más confortable, a que nuestro hogar, ¿cierto?, sea también más eficiente en algunos aspectos. Y obviamente el sistema eléctrico, ¿cierto?, todo el sistema finalmente que nos permite energizar cada uno de los elementos que nosotros tenemos en nuestras casas, tiene todo el sentido que sea inteligente también, ¿cierto? Que salgamos de lo tradicional que conocemos como instalación eléctrica y nos vayamos hacia una instalación eléctrica smart. Y eso es lo que propone finalmente también el ecosistema de Betichino Conectado, una solución que nos permita controlar, gestionar de mejor forma nuestra energía, ¿cierto? Y todos los elementos que se involucran en ellas dentro de nuestro hogar, ¿bien? Y para eso, ¿cierto?, Oscar, mi colega, vio en el primer webinar, ¿cierto?, todas las series domiciliarias conectadas. La verdad que ahí en ese sentido partimos introduciendo Betichino Conectado en nuestros segmentos más altos de líneas domiciliarias, ya en las placas, ¿cierto?, de Living Now, que son finalmente nuestro top de línea, pero hemos ido incorporando a lo largo, ¿cierto?, del tiempo esta tecnología en otras líneas, ¿cierto?, incluso hasta el día de hoy en líneas de segmento medio, como es la línea Matic, una línea que es muy utilizada a nivel nacional, tanto en los sectores residenciales, podemos decir así, como también en los sectores terciarios, ¿ya? Eso significa finalmente que ya buena parte del mercado puede también acceder a esta tecnología, que por lo demás es una tecnología muchísimo más económica que la domótica más tradicional y cableada, que era la que conocíamos hasta hace unos años atrás. Es una forma finalmente de domotizar nuestras casas o automatizar algunos procesos de manera no solo más económica, sino que también más sencilla, que nos permite obviamente abordar proyectos que no necesariamente sean un proyecto nuevo, sino que sea una remodelación, un reacondicionamiento, ¿cierto?, en nuestras casas o en algún otro local. Por tanto, las series domiciliarias tienen varios elementos que los vamos a estar revisando también el día de hoy, sobre todo con nuestro enfoque de configuración y conexión, ¿ya?, pero que forman parte, ¿cierto?, de las series domiciliarias que Oscar presentó, ¿cierto?, en el primer webinar. Bien. Por otro lado, tenemos también la línea de termostato conectado, ya Smarter 2, que en este caso, ¿cierto?, son termostatos que nos van a permitir su funcionamiento con sistemas de calefacción
a través de aceites, ¿cierto? O líquidos, por decirlo así, ¿cierto? Con los típicos radiadores, finalmente, que a veces vemos instalados en algunas casas o en algunos recintos. El termostato conectado Smarter nos va a permitir trabajar con esas soluciones. De hecho, ahí en la misma imagen se ve que acompaña también unas válvulas, ¿cierto? Inteligentes, que forman parte de este sistema y que nos van a permitir controlar de mejor manera también la climatización, ¿cierto? Y conversar también con esta solución que tenemos ya de Chino Conectado, integrándose, ¿cierto? No solamente el control de los dispositivos, sino que también algunas órdenes o funciones a través de la temperatura, ¿ya? ¿Se vienen sorpresas en esa línea? Por supuesto que sí, ya que si ustedes, yo creo que todos somos conscientes que el formato de climatización a la larga que se está teniendo en los hogares en Chile ha ido evolucionando también. Hace unos años atrás, ¿cierto? Solamente hablábamos o nos preocupábamos de la estufa a gas, de la estufa de parafina, ¿cierto? Y esos eran los modelos más tradicionales de climatización, pero desde ya hace unos buenos años hemos visto un incremento en la adquisición, ¿cierto?, de los hogares de split de aire acondicionado, ¿cierto? Split que finalmente funcionan a través de energía eléctrica, ¿ya? Así que de que se vienen novedades en la parte de termostatos también, ¿cierto? Es un pequeño spoiler porque finalmente vemos una tendencia en los splits de aire acondicionado y obviamente eso también hay que controlarlo. Bien, la citofonía conectada también es parte finalmente de este ecosistema de Betichino conectado, ¿ya? Y en sus últimos productos desarrollados, como es el clase 300 EOS, se integra incluso mucho más dentro del sistema de Betichino conectado, permitiéndonos el citófono clase 300 EOS no solamente tener en su interior Alexa, que me imagino lo pudieron ver la semana pasada con mi colega Manuel López, o sí, la antepasada con mi colega Manuel López, ¿cierto? El clase 300 EOS ya no solamente integra Alexa, sino que además nos permite trabajar como el gateway del sistema de Betichino conectado. Por tanto, vamos a poder operar, ¿cierto? Y controlar, incluso interconectar distintos dispositivos de Betichino conectado a través de este clase 300 EOS. Bien, y obviamente toda la serie de citofonía cumple a cabalidad el rol, ¿cierto?, para el cual está desarrollado, para ser un citófono. Pero además, ¿cierto?, para ser un citófono conectado. ¿Eso qué significa? Que vamos a poder entonces contestar nuestras llamadas, atender finalmente a la persona que está a la puerta de nuestra casa en cualquier parte independiente donde nos encontremos. Ya mientras tengamos una conexión finalmente a internet vamos a poder atender y recibir finalmente el mensaje o recibir a la persona que está afuera de nuestro domicilio, de nuestra casa. Bien. Por último, es fundamental, ¿cierto?, los temas de seguridad. Y en ese sentido, Netatmo tiene un portafolio de seguridad súper amplio que ahora sí lo pudieron haber revisado, ¿cierto?, con mi colega Catalina la semana pasada, ¿cierto? En temas de seguridad, Netatmo la verdad que ha avanzado mucho, sobre todo en inteligencia artificial. Por eso sus cámaras, tanto cámaras interiores y exteriores, ¿cierto?, nos permiten el reconocimiento facial, nos permite el reconocimiento, ¿cierto?, de mascotas u otros, ¿cierto?, objetos o elementos, ¿cierto?, que se puedan cruzar por el espacio, ¿cierto?, que está supervigilando la cámara. Ya en ese sentido, la cámara exterior nos permite también reconocer vehículos, ¿cierto? Entonces, vamos a tener un sistema bien completo que nos va a estar enviando alertas al teléfono, ¿cierto?, cada vez que lo necesitemos o que en general se provoque alguna alerta que podría existir de seguridad. Bien. Este sistema de cámaras se complementa, lógicamente, con una serie de otros dispositivos que me van a ayudar a tener una mayor seguridad. Una sirena, por ejemplo, a nivel disuasorio, es súper útil. Finalmente, cuando alguien está ingresando a una casa y se activa una sirena, eso generalmente ya genera disuasión, provoca finalmente que las personas que están ingresando sin permiso tiendan a huir finalmente. Lo mismo, ¿cierto?, si es que además esta sirena la podemos gatillar a través de sensores de movimiento u otros elementos. Bien, y por seguridad de nosotros mismos, ¿cierto?, la incorporación de sensores de humo, de sensores de CO2, ¿cierto?, u otros tipos de sensores que forman parte del portafolio de seguridad de Netatmo es súper útil en la casa. Ya yo soy usuario, ahí lo puedo dar con esta certeza, soy usuario de las cámaras de seguridad de Netatmo y la verdad que la calidad y el envío de información es súper bueno. Ya en ese aspecto nos permite detectar finalmente cualquier cosa anómala o rara que esté pasando y estar alerta, ¿cierto?, finalmente de prestar atención ante algunas situaciones que pueden ser de riesgo o no. Bien, entonces si se fijan, Betichino conectado no solamente
una placa, ¿cierto? No es solamente un elemento, parte del sistema eléctrico, sino que es un ecosistema de soluciones finalmente que vienen a prestar, obviamente, mayor comodidad a nuestras instalaciones, mayor seguridad y obviamente hacerlas también más eficientes, ¿bien? Y desde el punto de vista eléctrico, para nosotros, ¿cierto? También es una tremenda oportunidad, ¿cierto? Es una tremenda oportunidad que tenemos al aprender de estos sistemas, al entenderlos mejor, de por qué no poder ofrecer servicios a través de Beticino conectado, ¿cierto? De la instalación, de poder hacer algún upgrade finalmente de una instalación eléctrica tradicional a una inteligente. La verdad que ahí las oportunidades son bien amplias, ¿bien? Si tuviéramos que poner en proporción, antes de explicarles un poquito esta lámina, si tuviéramos que poner en proporción de costos finalmente o de un precio finalmente de los productos de Beticino conectado en relación a la domótica más tradicional, lo que antes, por ejemplo, para una casa domótica tradicional, cableada, no podíamos hacer por menos de 5 millones de pesos, ahora a través de Beticino conectado, por un 20% de eso ya podemos implementar un montón de funciones finalmente en nuestros hogares. Bien, entonces la diferencia a nivel de precios también es increíble, finalmente lo que nos ha permitido la evolución de esta tecnología. Bien, Beticino conectado, ¿cierto? Nos ayuda a que sigamos en esta misma senda de que todo es smart. Lo que hablábamos a un inicio, ¿cierto? Ahora nuestro sistema eléctrico también sería smart. No cambia la forma de trabajo y eso es fundamental. Ya no tenemos que hacer grandes modificaciones a nuestro sistema. Lo que antes pasaba, ¿cierto? Es que si queríamos tener una vivienda, una casa que fuera domótica, sí o sí teníamos que incorporar un tremendo tablero, tender cableado especial finalmente para el sistema de control, etcétera. Bien, en el caso cierto actual no necesitamos un cambio en la forma de hacer las cosas, ya solamente reemplazar un producto por otro, ¿ya? Obviamente genera una especialización también, ¿cierto? El entender mejor estos sistemas nos permite la personalización, nos permite a cada uno crear los escenarios que nos acomoden más en nuestros hogares, ¿cierto? Para ganar mayor confort. Y una casa finalmente, o un departamento, cualquier propiedad a la larga que tenga un sistema eléctrico inteligente, a diferencia de uno tradicional, indudablemente su propiedad gana plusvalía, ¿ya? Obviamente su casa, su vivienda va a valer mucho más finalmente si tiene la posibilidad de ser inteligente, conectada, finalmente así es un sistema eléctrico tradicional, ¿bien? Ahora, otra de las opciones, y también en ese sentido doy fe que funciona súper bien, es en el ahorro de energía. Muchas veces en nuestras instalaciones tenemos cargas, ¿cierto? Consumo, que se nos quedan encendidos, que de repente se nos olvida desconectar, por ejemplo, o genera un malgasto de esa energía eléctrica que a veces cuesta mucho pagar finalmente en nuestras casas, o incluso, ¿por qué no?, hasta incurrir en un riesgo de incendio o de cualquier otro problema que se pueda generar al dejar cargas, ¿cierto?, que en un inicio deberíamos tener desconectadas. Beticino conectado también nos ayuda en eso, ya no solamente en poder saber cómo estoy usando mi energía, porque cada uno de los enchufes vamos a ver que es capaz de medir, ya de medir la energía, e incluso a través de un medidor general en el tablero vamos a poder evidenciar, ¿cierto?, el consumo total que está teniendo nuestra propiedad, poder comparar incluso en esa relación contra lo que nos están facturando mes a mes, ¿cierto?, de parte de la empresa de servicio eléctrico, ¿ya? Pero también nos da la posibilidad de desconectar los enchufes que nosotros creamos, ¿cierto? Pueden ser un riesgo. A veces, a mí me pasa, me voy de la casa y digo, chuta, desconecté la plancha, desconecté el hervidor. Yo creo que a más de algunos nos habrá pasado, ¿cierto?, esta situación. Y en algunos casos nos arriesgamos y nos vamos igual, y en otros casos nos devolvemos a ver que realmente haya quedado desconectada. Eso a través de la tecnología de Beticino conectado ya no es necesario, ¿ya? Incluso vamos a ver que hay funciones de automatización que hasta me pueden liberar mentalmente, ¿cierto?, de ese problema. Yo les voy a contar mi caso porque muchas veces ando corriendo por todos lados y se me olvidan cosas tan importantes como desconectar algunos electrodomésticos que realmente no deberían quedar conectados. Pero se los voy a contar más adelante. Y por supuesto, la integración, ¿cierto? Lo importante de Beticino es que se logre integrar con el resto de las soluciones. Y ahí vamos a hablar de un punto súper importante a la larga, que es la adopción, ¿cierto?, de un estándar de comunicación IoT, que es el protocolo Zigbee en versión 3.0 hasta el momento, ¿cierto?, pero que es el protocolo ya definido por la gran mayoría de los fabricantes de dispositivos IoT. Ya, el poder contar con ese protocolo nos va a permitir interconectarnos a otros dispositivos de mejor manera y obviamente integrarnos a sistemas de mejor manera. Es por eso que Beticino Conectado también puede conversar con Alexa, con Google, con las
las funciones, ¿cierto?, de Apple, etcétera, y además incorporar otras funciones de productos que no necesariamente son Betichino, pero dentro de la aplicación. Es así como vamos a ver que es factible, por ejemplo, incorporar en la aplicación soluciones de iluminación de Philips. ¿Ya? Yo puedo abrir Home Plus Control y agregar, por ejemplo, si tengo algunas ampolletas inteligentes de Philips, dentro de la misma configuración de mi instalación, y así puedo no solo controlar los switches, sino que además, por ejemplo, controlar algunas lámparas que sean con colores distintas, ¿cierto? O lo que yo pueda ahí controlar a través de esa solución. Y eso es gracias a la integración que nos provee también, ¿cierto?, el trabajar con el protocolo Zigbee 3.0, ¿cierto? Dice, muy buenos días, excelente inicio de semana a todos, excelente inicio, Julio. Tanto tiempo que no nos vemos, don Julio. Casi todos los días me ocurre que tengo que volverme a chequear si dejé algo enchufado o no. A mí me pasa todo el tiempo. Ya la verdad que no quiero decir que en buen chileno soy medio volado para algunas cosas, pero finalmente el día a día, ¿cierto? Uno sale corriendo, va de un lado para otro, y a la larga esos pequeños detalles, como por ejemplo desconecté el hervidor, desconecté el tostador, o ese tipo de cosas, a veces pasan a un segundo plano, siendo demasiado importantes, ¿ya? Yo les voy a contar ahí después un caso, pero cuando ya vayamos al módulo enchufe, que es el módulo que me ha salvado de varias instancias. Bien, comencemos entonces a hacer un análisis de cada uno de los productos que forman parte finalmente de Betichino conectado. Comencemos, ¿cierto?, por el principal. El gateway, ¿cierto? Yo le llamo a veces cerebro de la instalación, pero hay formas distintas de poder entender el gateway. De partida, el gateway, por lejos, es el punto más importante de la instalación. Yo por eso le digo es el cerebro de la instalación. Pero en realidad, la función que cumple el gateway es más parecido, en términos bien prácticos, a un traductor. Nosotros vivimos en nuestro hogar, Ignacio nos está ayudando también con la cámara, después vamos a hacer un cambio de cámara para que lo puedan ver en grande. Pero para que tengamos un poquito de claridad, nosotros convivimos en nuestros hogares con dos protocolos, o con, a veces más de un protocolo de comunicación. Estamos muy acostumbrados, ¿cierto?, a tener en nuestra casa Wi-Fi, ¿cierto? El Internet de forma inalámbrica a través de una red Wi-Fi, ¿ya? Y eso finalmente responde a un protocolo de comunicación, ¿cierto?, a través de un protocolo TCP/IP en su formato inalámbrico Wi-Fi, ¿ya? Y es el que nosotros estamos acostumbrados, y es finalmente la forma de comunicación, el lenguaje, por decir así, de comunicación que tiene nuestro teléfono, nuestro computador, una Alexa, por ejemplo, que tengamos, o un Google, ¿cierto? Estos asistentes de Google que podamos tener, están conectados efectivamente a nuestro Wi-Fi. Cada vez que nosotros nos compramos una aspiradora robot, por ejemplo, en una de nuestras casas, esa aspiradora probablemente se va a conectar a la red Wi-Fi, ¿ya? Ahora, el sistema Wi-Fi hay que tener varios puntos primero en claro, y sé que Oscar lo debe haber conversado también en el primer webinar, pero el protocolo Wi-Fi de partida no está hecho, ¿cierto?, para poder soportar la conexión de una enorme cantidad de dispositivos. Habitualmente las redes Wi-Fi están limitadas a máximo la entrega de hasta 30 IPs, ¿cierto?, o la conexión de 30 equipos, y ya cuando empezamos a conectar más y más y más equipos a esa misma red, vamos a ver que no solamente hay una pérdida en el ancho de banda, sino también dificultades en la transmisión de información o el acceso, ¿cierto?, por latencia. Bien. Otro de los puntos relevantes que pasan en el Wi-Fi es que ustedes lo deben vivir todos los días. A medida que nos alejamos del router, finalmente, que es el que está emitiendo esa señal inalámbrica, vamos perdiendo, ¿cierto?, potencia, finalmente, en la comunicación inalámbrica. Se estima que en el protocolo 802.11b, que es el Wi-Fi más tradicional, ¿cierto?, que se tiene, se pierde alrededor de entre un 20 y un 25% cada vez que atravesamos un muro. Ya, es por eso cuando nos vamos al último rincón de nuestra casa, ¿cierto?, alejado del router, prácticamente ya no tenemos señal. Ya, eso también representa un problema finalmente cuando nosotros queremos conectar dispositivos que por obligación van a estar distribuidos en toda la casa. Mientras más alejado del router se encuentren, peor y más inestable también va a ser su comunicación. Por eso es importante y se desarrolla que todos los dispositivos que trabajan finalmente en IoT en adelante se están desarrollando bajo un protocolo Zigbee, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia? Es otra forma de comunicación. Así como dijimos que el Wi-Fi es un lenguaje, el Zigbee es un lenguaje distinto. Y es un lenguaje diseñado y desarrollado para poder comunicar múltiples dispositivos que no tienen la necesidad de mandar grandes cantidades de información. Convengamos que el Wi-Fi está hecho ¿para qué? Para que ustedes puedan tomar una tablet, por ejemplo, o su teléfono, y entrar a YouTube y ver un video, o entrar a Netflix y ver una película, por ejemplo, donde necesitan descargar grandes cantidades de información en poco tiempo. ¿Ya? Por tanto, es una señal desarrollada para eso. Pero si nosotros queremos enviar, por ejemplo, un 1 y un 0 para decir enciende o apaga una luz, ¿ya? Algo tan sencillo desde el punto de vista de la información como podría ser, ¿cierto? Finalmente un comando de esta forma, no necesitamos el ancho de banda, finalmente que tiene un Wi-Fi, ni necesitamos, ¿cierto? Obviamente, porque no es una gran cantidad de información. Es por eso que estos dispositivos, ¿cierto? Todos los dispositivos de desarrollo IoT se están llevando entonces ahora a un protocolo Zigbee, ¿ya? Que es un protocolo, a diferencia del Wi-Fi, que nos va a permitir llevar menos información, no necesitar un gran ancho de banda, por eso incluso los dispositivos de Betichino conectados los podríamos utilizar hasta con estas bandas ancha móvil, porque no necesitamos un gran ancho de banda para poder funcionar, pero sin embargo nos permite ganar tanto en cobertura como en distancia también, finalmente, de su cobertura de señal, ¿ya? El Zigbee puede cubrir en espacios abiertos hasta 200 metros, imagínense, ¿ya? Entonces, en una casa, ¿cierto? Obviamente se ve mucho menos limitado para poder enviar la información a través de Zigbee, ¿cierto? Que si lo hiciéramos con otro protocolo, otra forma, como sería, ¿cierto? El Wi-Fi, ¿vale? Una vez que ya entendemos esta diferencia, ahora hay que entender que de todas maneras, ¿cierto? Van a tener que convivir estas dos formas de comunicación dentro de un mismo sistema. Nuestro teléfono, ¿cierto? Nuestro celular no conversa Zigbee, no habla Zigbee, él habla Wi-Fi. Por tanto, para poder comunicarse con un enchufe, con un interruptor o cualquier otro elemento que hable Zigbee, necesita a alguien que sea capaz de traducir esa información, ¿cierto? Necesita algo que sea capaz de hacer esta relación e intercambiar la información entre estos dos dispositivos. Denme un segundito porque no me conecté a la corriente y me estoy quedando sin batería. Déjenme conectar aquí mi computador para que no me caiga por no tener conectado al computador. Ahí Ignacio me está dando una mano también. Entonces, ese es el rol finalmente que cumple el gateway. El gateway es finalmente un traductor, finalmente es el que va a estar conversando, interpretando la información que está en Wi-Fi, pero que necesita ser comunicada a Zigbee y viceversa. Se puede amplificar la señal a más de 200 metros con un Zigbee. Iván, es factible. No sé si, creo que en los dispositivos de Betichino conectado en particular, no, ¿cierto? No sé si en un futuro, pero la verdad que es raro el que lo necesites. Y ya te voy a explicar el por qué, ¿ya? Porque vamos a verlo un poquito más adelante, pero todos los módulos activos de Betichino conectado además son repetidores de señal, ¿ya? O sea, tú puedes tener tu gateway en una zona y todos los otros elementos de Betichino conectado que estén conectados, ¿cierto?, a la energía y sean parte de esta red, además te van a ayudar a propagar más el protocolo. Entonces, en general, muchas veces no es necesario el uso de repetidores. Yo, por ejemplo, nosotros mismos acá en la oficina tenemos la oficina completa, ¿cierto?, con módulos de Betichino conectado. Nosotros estamos en el piso 15 del Costanera, ¿cierto? Los que han venido a los talleres un poco ya conocen cómo es finalmente nuestra oficina acá. Y los dispositivos están desplegados en todo el piso, ¿cierto? Con un gateway, sin la necesidad, ¿cierto?, de estar colocando otros repetidores. Bien, así que es un punto interesante. Bien. Entonces, ahora que entendemos que el gateway es este traductor, vamos a revisar un poquito el cómo se compone. Fíjense que el gateway viene en los kits, o si yo lo compro, debe venir acompañado de un dispositivo que se llama mando master, que es esta función de tecla que vemos acá, que además, una vez que yo ya configuro el sistema, me sirve como tecla de entrada a la casa o salida a la casa. Yo puedo configurar dos escenarios en esas teclas, pero este mando master es el que nos va a permitir, ¿cierto?, abrir la comunicación y abrir por decir así, la asociación de productos al gateway, ¿bien? Por eso son necesarios que vayan juntitos. El gateway de por sí no tiene un botón fuera del reset, no tiene otro botón para poder habilitarlo. Se funciona con este mando master siempre para poder abrir o cerrar el canal de comunicación Zigbee, ¿ya? Si nosotros vemos de parte frontal el gateway viene con una luz
piloto, ¿cierto? Con un LED en el centro que nos va a dar indicaciones e información, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Viene con un pequeño orificio, en este caso, ¿cierto? Que va a ser un reset. ¿Cuándo yo tendría que usar el reset o puedo necesitar usar un reset? Cuando, por ejemplo, estoy cambiando el Wi-Fi de una instalación, pasándome de un Wi-Fi a otro, ¿cierto? Y necesito que el gateway vuelva a hacer la asociación de un Wi-Fi nuevo para propagarlo después también dentro de su misma red. Bien, ¿cómo se conecta un gateway? Es lo más sencillo que puede haber. El gateway, ¿cierto? Fíjense que se alimenta solamente con una fase y con un neutro, ¿ya? La electrónica finalmente que tiene solo necesita de fase y neutro. La fuente de alimentación forma parte del mismo módulo, y aquí el consejo siempre es instalen el gateway al lado, ¿cierto? Con un enchufe. Como el gateway utiliza dos módulos, siempre nos va a quedar vacante un espacio al lado. Nosotros acá en esta imagen para mostrarlo lo pusimos con el mando master, ¿ya? Pero lo más recomendable es que ustedes instalen su gateway, ¿cierto? En alguno de los puntos donde ya tengan la instalación de un enchufe. De esa manera van a tener fase neutro, ¿cierto? Y además dejen el enchufe que estaba al costadito, ¿ya? ¿Qué es lo que van a conectar en ese enchufe? Su router. Ya, en ese enchufe ustedes van a poder conectar el router porque uno de los puntos importantes es que podamos mantener el gateway cercano al router. Recuerden que su interacción, ¿cierto?, va a ser entre ellos dos para poder traducir la información de los distintos módulos de Chino Conectado y llevarlos a un entorno Wi-Fi. Bien. Iván, ya, se le habían quedado los puntos de los signos de interrogación a Iván fuera del mensaje. Vale, no sé, Ignacio, si me puedes ayudar a mostrar para que mostremos un poquito cómo es el módulo en sí de Gateway. Yo me voy a cambiar acá la imagen. ¿Cómo lo hago? Aquí. Y yo creo que tengo que cerrar mi cámara entonces para que ellos vean mejor. Ahí Ignacio me va a dar una mano entonces para poder mostrar el Gateway, ¿cierto? Ahí sí, ya creo que está mucho más nítido. Ahí, tenemos entonces el gateway. Ahí sí, no te muevas. Stop. Ahí tenemos el gateway, entonces, como lo estábamos viendo en la imagen, si se fijan en el punto central, vamos a tener obviamente el indicador LED, ¿cierto? Ahí Ignacio lo está mostrando con un perillero, y al costado vamos a tener, ¿cierto?, un pequeño edificio donde yo inserto un clip, ¿ya? Esto es para insertar un clip, insertar, ¿cierto?, el típico accesorio que traen los teléfonos para poder extraer las tarjetas. Ese es un botón de reset, ¿ya? Y ese botón de reset nos va a ayudar, ¿cierto?, cuando nosotros queramos cambiarlo de una red a otra. El teléfono nos va a indicar cuándo es necesario que nosotros resetemos la unidad. Ahora, Ignacio, si lo podemos girar un poquito para que veamos atrás el conexionado. Si se fijan, en el caso, ¿cierto?, de el gateway, tal como lo veíamos en la imagen, solamente trae dos bornas de conexión del tipo Molex, ya estos típicos conectores verdes que vemos en dispositivos electrónicos, que se llaman Molex, ya, y donde nosotros vamos a poder conectar la fase y el neutro, finalmente. No se requiere nada más. Ahora, en este modelo que estamos viendo ahora, que es un producto de la línea Matic, ¿cierto? La línea Matic, recuérdense que es nuestro segmento medio, el mando Master que nosotros vemos al costado del gateway, ¿cierto? Ese que Ignacio ahora está también mostrando, ese mando Master, ¿cierto?, funciona con batería, ¿ya? Ese mando, ahí en este caso, no necesita, ¿cierto?, de la instalación de un cableado eléctrico. Esta carcasa que viene en la parte posterior, ¿cierto?, es una carcasa que es imantada, yo la puedo retirar, y una vez que yo retiro esta carcasa imantada, ¿cierto?, en el interior voy a encontrar una batería, ¿cierto?, de las baterías más tradicionales de reloj, que es la CR 2032, si la memoria no me falla. Ahí me pueden ayudar en el chat los que se acuerden, pero es la típica batería, ¿cierto?, finalmente que se tienen en estos relojes o dispositivos de este estilo, ¿ya? Otro punto interesante es que el Zigbee es un protocolo de bajo consumo. ¿Qué significa eso? Que una batería dentro de un dispositivo va a durar muchísimo tiempo, entre 5 hasta 8 años. Por tanto, no es necesario que yo tenga que estar cambiando esa batería a cada rato. El consumo es alrededor de 0.03 watts
¿cierto? Imagínense lo bajito que es. Ahí Ignacio está mostrando, ¿cierto? El módulo, ¿cierto? Lo está mostrando ahí en pantalla. Tiene una carcasa, ¿cierto? Que es una carcasa imantada y en su interior, ¿cierto? Ahí está el módulo sin la teclera y en su costado ahí se puede apreciar también la batería, ¿cierto? Ahí de hecho salto la batería, podemos ver que ahí está la típica batería que utilizan estos módulos, ¿ya? Existen también obviamente distintos módulos inalámbricos que trabajan también con este mismo formato de batería. Lo importante acá entonces es entender, ¿cierto?, que estos tienen una duración de bastante tiempo. Ya no es un producto, no es una batería que vamos a reemplazar cada 2 meses, ¿cierto?, o estar todo el tiempo preocupado del reemplazo de ella, sino que dura, como dije, entre 5 y hasta 8 años. Ya es un consumo muy, muy bajito. Bien, vamos a volver a la presentación para que continuemos con el siguiente dispositivo. Ya sabemos entonces que el gateway es fundamental. Necesitamos el gateway para poder, obviamente, trabajar con los dispositivos de Vitichino conectado. Y vamos a ver entonces ahora el interruptor. Fíjense que el interruptor que forma parte de Vitichino conectado es un interruptor que lo voy a poder utilizar para las distintas configuraciones de interruptores que nosotros conocemos. Dice, el gateway no presenta problemas en caso de corte de luz en cuanto a su configuración. No, Benjamín, no. De hecho, se puede cortar la luz y cuando se reponga la luz o la energía eléctrica en tu casa nuevamente, el gateway va a tener las mismas configuraciones que tú hiciste de antes, ¿ya? En ningún caso tú pierdes tu configuración, ¿bien? Y eso es súper importante, sobre todo en zonas donde los cortes de luz son súper frecuentes, ¿ya? En el sistema queda toda la configuración que tú realizaste, no se pierde, es parte, ¿cierto?, de la configuración del gateway que tú realizas y por tanto no vas a perder esa información. Bien, es súper relevante. Gracias por esa pregunta porque era un punto que se me había pasado. En el caso de los interruptores dijimos, ¿cierto?, que el interruptor de Vitichino conectado en sí es un interruptor que yo voy a poder utilizar en las distintas configuraciones que existen de interruptores. Eso significa que lo voy a poder utilizar como un 912, ¿cierto? Si yo necesito hacer 915, utilizo 2 módulos, 932 o incluso yo puedo utilizarlo como un 924, ¿ya? Ahora, un punto importante cuando yo utilizo este interruptor conectado como un 924 es que no necesito que ambos extremos sean interruptores inteligentes. Y eso lo recalco porque a veces es un error. Para un 924 se cotizan 2 módulos inteligentes y no es necesario que sea así. Basta que un módulo sea inteligente y el otro módulo puede ser un 924 tradicional y va a seguir cumpliendo la misma función Smart. Recuerden que cuando nosotros hacemos un circuito 924, yo puedo encender y apagar en ambos extremos sin ningún problema, ¿ya? Por tanto, si yo ya puedo controlar uno de esos módulos de forma Smart, no necesito que el otro sea Smart, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque muchas veces al presupuestar ese tipo de cosas, de considerar 2 interruptores, están pidiendo plata, no es necesario, ¿ya? No es necesario finalmente que se haga así. Entonces, fijémonos aquí en el esquema, vemos que ocupa un solo módulo, ¿cierto? En la parte posterior viene también con bornes Molex, tal cual lo habíamos dicho, estos bornes verdes, y vamos a encontrar 4 conectores, neutro, línea o fase, ¿cierto? Y el 1 y el 2 en el caso que lo estemos utilizando como un 924. ¿Qué de importante hay que destacar acá? Necesitamos neutro, ¿ya? Al ser Vitichino conectado, los dispositivos ser electrónica necesitan la electrónica tener un punto de referencia. Ya por eso es necesario también el neutro como parte de. Entonces, para este tipo de elementos necesitamos tener un neutro en la caja. Lamentablemente, por la cultura de instalación que existe en nuestro país, las cajas de interruptores suelen no tener un neutro, ¿cierto? Cuando abrimos una caja de interruptores nos encontramos con fase y con vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A alguien se le ocurre que me pueda dar el tips o el datito de qué haríamos o cómo lo resolvemos entonces para poder llegar con neutro, ¿cierto?, hasta el interruptor? A ver qué se les ocurre antes de que yo les sople la solución. A ver quién me da una idea de cómo poder resolverlo. ¿Hay alguien que esté escribiendo alguna alternativa? Vamos a esperar un poquito, si no... A ver, Iván Fuentes dice, si los voltajes es un poco bajo a 220, como en la parte rural, ¿funciona bien o genera error? Ah, buena pregunta, Iván.
no hay problema, Iván, porque ya hace bastante tiempo también que estas fuentes suelen ser fuentes del tipo universal. Ya tienen rangos, obviamente, de tolerancia. Finalmente, no sé, estoy pensando en unos 200 voltios y no vas a tener inconvenientes. Ya suelen hacerse con un rango bien amplio. De hecho, voy a revisar la ficha porque me arriesgaría a decir incluso que es un rango entre 85 voltios hasta 220, ¿ya? Porque al ser fuentes universales permite también, ¿cierto?, que este tipo de productos se desarrolle para muchos países al mismo tiempo. Ya, de lo contrario, yo tendría que hacer fuentes para los que funcionan con estándar europeo, fuentes para los que funcionan con estándar americano. Entonces, en este tipo de productos suele ser lo más habitual una fuente del tipo universal, que son fuentes switching que manejan rangos desde 85 hasta incluso 240 voltios. Ya, de todas formas, te lo voy a confirmar. Bien, dice de momento, Ignacio puso eso, cambia la potencia, cambia la polaridad. Ahí, Luis, no entiendo mucho porque esto finalmente yo lo voy a conectar directamente a la corriente alterna. ¿Ya? No entiendo tanto la pregunta ahí. Bien. Ahora, ¿qué es importante entonces alambrar con un neutro el interruptor? Me dice Julio Navarrete. Sí, el tema es desde dónde saco ese neutro. Ya de ahí para allá iba un poquito mi pregunta. Ojo con esto, ya, porque efectivamente necesitamos un neutro en la caja del interruptor. Lo más fácil de poder obtener el neutro para la caja del interruptor es traerlo de la misma lámpara, ¿cierto? Ampolleta que va a estar controlando este interruptor, ¿cierto? Este interruptor sabemos que va a estar en una caja que tiene una tubería que va hasta una lámpara, ¿cierto? Que sí o sí lleva neutro, ¿ya? Por tanto, lo más práctico es poder que nosotros tomemos el neutro desde esa lámpara y lo traigamos, ¿cierto? Por la misma canalización de la vuelta hasta la caja del interruptor, ¿ya? Ojo, no traigan un neutro desde el circuito de enchufes, ya si ustedes tienen diferenciados sus protecciones diferenciales para iluminación y para enchufes y ustedes toman un neutro del enchufe para colocarlo, ¿cierto?, en la caja de iluminación, va a funcionar el diferencial. Entonces, ojo con eso, el neutro que ustedes traigan para esta instalación debe ser propio de la iluminación, ¿ya? Y lo más fácil, nuevamente repito, es que ustedes traigan ese neutro desde la lámpara, ¿cierto?, que está conectada a la caja del interruptor que están reemplazando. Bien, entonces, eso es en general el interruptor. Vamos a ver, Ignacio, si me puedes dar una mano entonces para que lo veamos un poquito más en vivo. Voy a apretar aquí. Ahí Ignacio ya me está ayudando. Si se fijan, el interruptor en la parte superior, el interruptor funciona de forma axial, ¿ya? A diferencia de lo tradicional que conocemos, que es un interruptor basculante, ¿cierto? En este caso, los interruptores funcionan de forma axial, significa que tiene como un pequeño pulsador, ¿ya? Y ahí Ignacio lo está mostrando sin su tecla, ¿ya? En la parte superior, ¿cierto? Se coloca, ¿cierto? Ahí vemos el pequeño switch que es axial, ¿cierto? Y en la parte superior se instala una tecla, ¿cierto? Que forma parte del módulo y que es lo que nosotros finalmente vamos a utilizar para poder bascular, ¿ya? En la parte de atrás, entonces, vamos a ver el conexionado de los 4 terminales que ya habíamos dicho. Bien, entonces vamos a encontrar, dijimos, un conector neutro, un conector fase y 2 conectores que dicen 1 y 2. Recordemos que esos números 1 y 2 son para poder utilizar el interruptor en el formato 924. Yo del otro extremo tendría que colocar un interruptor tradicional 924, que también va a tener entonces, ¿cierto? Ignacio lo está mostrando con ambos. Del otro lado, ¿cierto? Yo voy a tener también no solamente la conexión de salida hacia la lámpara, ¿cierto? Sino que además voy a tener también el 1 y el 2 para hacer este cruzamiento o este cruce finalmente y que funcione en este formato 924. ¿Qué pasaría si yo necesito agregar un punto intermedio, el famoso interruptor multipunto? Exactamente lo mismo. Yo podría conectar entre ambos interruptores un multipunto tradicional y esto va a seguir funcionando smart, ya porque en la configuración 924 o en la configuración multipunto que se llama, ¿cierto? Basta con que un elemento sea inteligente, o sea smart, para que yo ya pueda controlar la iluminación sin problemas. Bien, entonces, muchas gracias, Ignacio. Vamos a volver a la presentación, ¿cierto? Para ir entendiendo entonces un poquito mejor las distintas funciones. Ahí ya teníamos en este caso, ¿cierto? El interruptor on-off, ¿cierto? O más tradicional. Ahí dice Luis Alejandro Vargas, claro, en el mismo circuito de iluminación. Correcto, alambrar con un neutro el interruptor, nos decía Julio antes. Bien.
En el caso del dimmer, fíjense que el dimmer que tenemos acá en esta imagen también es un dimmer, ¿cierto?, que ocupa un solo módulo, ¿ya? Este dimmer de un solo módulo, ¿cierto?, es un dimmer que sí necesita el neutro, a diferencia de otros módulos que nos van a permitir su conexionado sin neutro, ¿cierto?, que existe finalmente también el dimmer sin neutro. En este caso, al ser un dimmer de un solo módulo, hacer el dimmer de un solo módulo, ¿cierto? En este caso necesita neutro, ¿ya? Si vemos en la configuración del dimmer, vamos que es bastante similar en este caso a la caja del interruptor que habíamos visto, pero la nomenclatura que tiene nuestro horno de conexión va a ser diferente, ¿ya? Si vemos de partida en la foto, vemos que el módulo en su ventana tiene un punto, ¿cierto?, principal que va a ser el indicador, ese es un pequeño LED que tiene para poder indicarnos, ¿cierto?, su activación o desactivación, es un LED de señalización a la larga, ¿cierto? Y en la parte posterior vamos a encontrar nuestro conexionado Molex. ¿Qué elementos o terminales vamos a tener ahí? Fíjense que ya podemos identificar al tiro el que aparece un neutro, ¿ya? Este neutro, ya dijimos, es necesario para su funcionamiento. Lo más conveniente es que lo traigamos desde la misma lámpara, ¿cierto?, a la cual el interruptor va a servir. Al lado del conector de neutro vamos a tener un conector de línea o de fase, ¿cierto?, que nosotros necesitamos conectar. Y luego tenemos dos terminales, ¿cierto? Un terminal que tiene una señal sinusoidal con una flecha. Ya, esa señal sinusoidal a veces no se entiende mucho qué es ese símbolo, pero es una señal de sinusoide, ¿cierto? De una señal de alterna, que tiene una flecha, por tanto que nos dice que ese valor va a ser variable, ¿cierto? Que la salida que vamos a tener ahí va a ser variable, ¿ya? Por tanto, esa va a ser la salida que nosotros vamos a conectar ¿a qué cosa? A nuestra lámpara, ¿ya? Esa salida variable a la larga es la que va a permitir que nosotros podamos atenuar la intensidad de iluminación de nuestra lámpara, ¿cierto? Con el mismo interruptor dimmer, ¿cierto? Que estamos viendo en pantalla. ¿Qué cosa será la P? Entonces, ¿qué cosa será ese conector que nos sobra que dice P? Eso es un punto bien interesante y por eso dejamos los dos esquemas en la presentación. Estamos muy acostumbrados a la conexión del dimmer como si fuera una conexión 912, ¿cierto? La conexión tradicional de dimmer 912 que tenemos ahí en la imagen. Reemplazar un interruptor tradicional, ¿cierto?, por un dimmer, finalmente sería una conexión 912. Pero, ¿cierto?, un punto bien novedoso y útil a la larga en estos dimmer es que yo también puedo hacer una configuración que sea 924, ¿ya? Que la podría perfectamente aplicar, por ejemplo, en el dormitorio principal de algún departamento, ¿ya? Yo lo que necesito en este caso sí es tener el dimmer y además tener un pulsador, no un interruptor. Ojo, no sirve con un interruptor, tiene que ser un pulsador, porque este módulo inteligente responde a pulsos, ¿ya? Por tanto, si yo coloco un pulsador, ¿cierto? Y ese pulsador es el que va a estar conectado, si se fijan por esta línea, a la letra P del dimmer, nos va a permitir controlar la lámpara, encenderla y apagarla desde dos puntos, ¿cierto? Y además de eso, dimerizar. Entonces, en el caso práctico de que estemos instalando esto, por ejemplo, en un dormitorio principal o en algún dormitorio donde queramos tener esta doble mando, yo puedo dejar el pulsador a la entrada del dormitorio, ¿cierto? Como sería el interruptor tradicional, dejo el pulsador y al lado de mi cama, ¿cierto?, dejo el módulo inteligente dimmer. Eso me da la posibilidad de encender y apagar, ¿cierto?, en ese punto, pero además de atenuar, ¿cierto?, de poder regular la intensidad de la iluminación de mejor manera. Bien, vamos a responder, ¿cierto?, la pregunta. Iván dice, ¿no tienen problemas con iluminación electrónica? Iván, es súper importante para el caso del dimmer tu pregunta, ¿ya? Los errores más comunes, ¿cierto?, que se hacen o que se cometen cuando se va a instalar un dimmer es no preocuparse de la carga, no preocuparse de la ampolleta, en términos bien concretos. Muchas personas van, y esto pasa no solo con los smart, pasa también con los tradicionales, ¿ya? Las personas van, ¿cierto?, a determinado retail o algún lugar y compran un dimmer, ¿cierto?, pero nunca se preocupan finalmente si la lámpara que están instalando o que tienen instalada es una lámpara que acepte ser dimmerizada, ¿ya? Entonces muchas veces van, se compra el dimmer, se instala el dimmer y luego se dan cuenta que la lámpara parpadea, que la lámpara no funciona bien, ¿cierto? Y se devuelven con el dimmer porque dicen, este dimmer no está funcionando o este dimmer está malo, ¿ya? Ojo, siempre que yo instale un dimmer, la carga, ¿ya? La lámpara que yo voy a controlar, esta ampolleta que compre, ¿cierto?, tiene que ser dimmerizable, tiene que permitir ser dimmerizada, ¿ya? De lo contrario, nunca va a funcionar correctamente.
mente, ¿ya? Entonces, un requisito para poder tener dimmer es que también tu lámpara o tu ampolleta permita que la dimericen, de lo contrario, no vamos a tener un buen resultado, ¿ya? Así que eso es un punto fundamental ahí en lo que estamos conversando. Lo bueno también de estos dimmer es que son dimmer universales. Ojo, ¿qué significa que sea un dimmer universal? Que yo voy a poder utilizar distintos tipos de carga con ese dimmer. Voy a poder utilizar algunas ampolletas que sean del tipo, comillas, incandescente o más tradicionales, ¿cierto? O halogenadas, o de ahorro de energía, o incluso LED. Ya voy a poder utilizar distintos tipos de carga y a eso se refiere con ser universal. ¿Bien? Vamos entonces a avanzar hacia los enchufes conectados, ¿cierto? Los enchufes conectados, ¿cierto? Vamos a sentar como principio que el enchufe en sí no es el módulo inteligente. Ya eso hay que tenerlo claro. Acá no hablamos de que un enchufe como tal sea el inteligente. Y esto también nos da versatilidad. Ya vamos a entender el por qué. Lo que hace que el módulo de enchufe sea inteligente es un módulo para enchufe conectado. ¿Ya? El módulo para enchufe conectado, que es este que ustedes ven acá en la imagen, ¿cierto? Nos va a permitir funcionar como un interruptor electrónico, finalmente, para el enchufe, ¿cierto? Y a su vez también va a medir y censar cuánta es la corriente que se está suministrando, ¿cierto?, a una carga a través de ese enchufe. Entonces, si se fijan, la conexión que tenemos que hacer en este caso es colocar, obviamente, el neutro propio del enchufe y conectamos, ¿cierto?, la fase. A su vez, el módulo de enchufe viene, ¿cierto? Acá en el dibujo no se refleja, pero viene ya con una vuelta, viene con un cablecito que Ignacio nos va a ayudar también a mostrar después en más grande en la pantalla. Viene con un cablecito que es la salida de la energía, ¿cierto? Que yo voy a poder conectar al enchufe. Entonces, si se fijan en este esquema, yo conecto la fase, conecto el neutro al enchufe y hay un cable que sale desde el módulo de enchufe conectado y es el que se va al enchufe como tal. Es la fase finalmente que va a alimentar al enchufe. Y obviamente al enchufe después yo tengo que entregarle también el neutro, ¿cierto? Y entregarle la correspondiente tierra. Entonces, ¿qué nos va a permitir hacer este módulo? Este módulo nos va a permitir cortar la energía de esta toma, ¿cierto? Y además medir cuánta es la energía eléctrica que estamos suministrando a la carga que se encuentre conectada en esta toma. ¿Bien? Entonces, ¿qué ganamos con eso? La posibilidad de poder cambiar los formatos de un enchufe. Yo, por ejemplo, podría tener esta placa de enchufe inteligente armada de distintas formas. En este caso ahora está con una toma chuco del tipo universal, donde puedo conectar tomas de 10, 16 y tipo chuco. Pero yo también podría, por ejemplo, colocar dos tomas de 10 amperes, ¿cierto? Conectadas al mismo módulo, ¿cierto? O incluso una toma o dos tomas de 16, porque estos módulos, estos controladores son hasta 16 amperes, ¿cierto? Y hacer la configuración de enchufe que a mí más me convenga. Yo incluso podría dejar en esta misma placa un solo enchufe conectado al módulo inteligente y otro enchufe que no esté conectado al módulo inteligente. Y de esa manera, si yo quiero acá conectar, por ejemplo, algún electrodoméstico especial en el cual yo quiero conocer con mejor detalle cómo está consumiendo energía, este módulo me va a decir cómo está consumiendo energía ese dispositivo. ¿Dónde yo lo recomiendo totalmente? Obvio en el refrigerador, obvio en la lavadora secadora, obvio, ¿cierto? En todos estos dispositivos que consumen mucho más energía y que nos va a permitir a través del módulo inteligente monitorear cómo se está usando la energía en esos puntos. ¿Bien? Dice, ¿hasta qué potencia aguantan los enchufes de interruptor inteligente? Iván, 16 amperes. 16 amperes por 220, 3600 watts. Si la memoria no me falla. 3600 y algo watts. ¿Ya? Pero hasta 16 amperes tú puedes, ¿cierto? Instalar enchufes con el módulo conectado, ¿ya? Así que eso no es una limitante en ese sentido a nivel residencial. Ya si estás pensando en mayores corrientes, te vamos a recomendar otra cosa más adelante, pero por lo menos en las instalaciones de una casa, ¿cierto? Hasta 16 amperes los enchufes funcionan bien. Rápidamente le voy a pedir ayuda a Ignacio, ¿cierto? Para que nos muestre, ¿cierto? Voy a cambiarme de vista ahí. Ahí Ignacio ya tiene el enchufe, ¿cierto? En este caso, el chuco universal, y al costadito del chuco universal, ¿cierto?, está el módulo que controla finalmente este enchufe. Lo que me interesa, ¿cierto?, que podamos ver es al otro lado del módulo, y no sé si me das una mano, para que exactamente puedan ver
esta vuelta de enchufe que yo le llamo, ¿cierto? O el cable de conexión, finalmente, el enchufe. Entonces, tengo ahí el módulo Molex, ese conector verde que está ahí abajito. En ese conector verde yo voy a conectar fase, voy a conectar el neutro, la fase va a entrar al módulo, va a ser medida por el módulo, va a ser incluso pasado a través de un interruptor electrónico por el módulo, y luego la energía va a salir por este cablecito para que yo lo pueda entregar, ¿cierto?, al enchufe que voy a controlar. Bien, entonces de esa manera podemos cambiar el enchufe, ¿cierto?, al que a nosotros nos sea más cómodo, ¿cierto?, realizar la configuración que para nosotros sea más cómodo sin inconvenientes. Bien, ahí tenemos la forma en que trabaja el enchufe de Verichino conectado. Me devuelvo entonces nuevamente a la presentación, ¿cierto?, para que podamos ver el comando de persianas. El comando de persianas es un módulo en su forma de uso o en su forma incluso de conexiones, bien parecido al interruptor, como lo vimos anteriormente. La diferencia va a estar, ¿cierto?, en que en el mismo interruptor, con las posiciones, yo voy a poder ejecutar dos comandos, ¿ya? Si se fijan en este módulo, en la parte posterior, yo voy a tener el neutro, la fase, y también voy a tener un 1 y un 2, y ese 1 y 2 van a responder a los comandos de subir y bajar, ¿cierto?, en este caso, una persiana. Entonces, el módulo yo necesito energizarlo con fase, ¿cierto?, con neutro, y las salidas 1 y 2 van a ir finalmente a la configuración del motor, finalmente, del driver, del roller, ¿cierto?, la cortina que nosotros vayamos a comandar, con la orden de subir y bajar. De esa manera, una vez que yo presione la tecla, ¿cierto?, hacia arriba o hacia abajo, se van a activar alternadamente la salida 1 o la salida 2 para poder subir y bajar, ¿cierto?, las persianas, las cortinas, el roller, finalmente lo que nosotros tengamos configurado a la larga en el driver. Bien, ¿hasta qué potencia nosotros podríamos colocar un motor acá? Hasta 500 volt ampere, ¿ya? Ojo, 500 volt ampere, ¿cierto?, nos permite un pequeño motor finalmente para los rollers o para otro elemento en la función de subir y bajar de este comando de persiana. Bien, podemos ver también rápidamente el módulo de persiana. Ahí, si se fijan, en la parte superior es muy parecido a un interruptor, no dista mucho su formato, salvo por las indicaciones que tiene su tecla, ¿cierto?, donde se puede apreciar que tienen las flechitas hacia arriba o flechas hacia abajo, ¿cierto?, para identificar, ¿cierto?, a la larga la función de subida o de bajada, ¿ya?, que ahí el enfoque definitivamente no nos ayuda mucho, pero lo vimos también en la imagen. Y en la parte posterior, ¿cierto?, podemos ver que están los 4 conectores entonces, fase, neutro, y las indicaciones 1 y 2, que finalmente van a responder a subir y a bajar, ¿cierto?, que es la función que cumple este módulo. Bien. Hay en situaciones en las cuales nosotros necesitamos poder incorporar, ¿cierto?, algún elemento que nos permita controlar otro dispositivo que no necesariamente es inteligente, ¿ya? O que incluso está en algún lugar que no necesariamente es o nos permite tener una placa puesta en el muro, ¿cierto?, o algo así. Imaginémonos que tenemos en el patio una pequeña bodega con una iluminación sobrepuesta, por ejemplo, y que necesitamos poder controlarla también dentro de este sistema Smart. Entonces, ahí es donde para esta función y para otras cosas el micromódulo nos puede ayudar, ¿ya? Yo les puedo poner un ejemplo en el que uso el micromódulo en una terraza. ¿Ya? En una terraza, ¿cierto?, típica, o balcón, por ejemplo, típico en un edificio, la gente suele colocar estas como guirnaldas de luces, ¿ya? Y esa guirnalda de luces, al final, lo que tiene es un enchufe que va, ¿cierto?, una toma que va, ¿cierto?, un enchufe que va hacia una toma eléctrica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que me obliga, ¿cierto?, a cada vez que yo quiero que esté conectada, funcionando o no esa guirnalda de luces, salir al balcón, conectar o desconectar, ¿cierto?, este cable, ¿cierto?, de la clavija. Yo perfectamente podría, ¿cierto?, colocar en ese mismo dispositivo, ¿cierto?, en esta misma clavija, en una pequeña caja, ¿cierto?, dejo conectado directamente, ¿cierto?, a la toma y coloco entre medio el micromódulo para que controle, ¿cierto?, esta guirnalda de luces, ¿ya? ¿Eso qué va a hacer? Que ahora el control simplemente de esa guirnalda no sea que yo salgo al balcón, desconecto, conecto, sino que también la voy a poder tener a través de mi teléfono. El micromódulo es súper versátil, ¿ya? Porque finalmente lo que hace es permitirnos recibir energía y
entregarle alguna función de switch, ¿cierto? Incluso de control a un dispositivo que no necesariamente vaya a ser smart, ¿ya? Y en su formato, al ser un dispositivo bien pequeño, Ignacio también me va a ayudar a mostrarlo en la cámara, voy a alternar al tiro para mostrarlo. Al ser un dispositivo bien pequeño, yo lo puedo guardar o alojar en alguna caja estanca o en algún dispositivo, ¿cierto? En el exterior sin inconvenientes, ¿ya? ¿Qué limitancia obviamente voy a tener acá? Es que finalmente tiene una limitancia, si la memoria no me falla, 1.2, ¿cierto? Amperes, ¿ya? Por tanto, es un módulo para cargas más pequeñas, no se me puede, ¿cierto? No debe considerar finalmente el colocar una gran carga finalmente en este micromódulo porque no es su función, ya está diseñado para cargas más pequeñas, pero es un pequeño relé, ¿cierto? Que forma parte también de la solución de Chino conectado, ¿bien? Vale, habíamos dicho, ¿cierto? Habíamos dicho que no solamente vamos a encontrar los elementos que ya vimos dentro de este ecosistema de Ticino conectado, en las series Matic, ¿cierto? En las series Living Light y en las series de Living Now, sino que también forma parte de la solución de Ticino conectado las soluciones BTDIN with NetAtmo. ¿Qué es BTDIN? Son todos los módulos finalmente, ¿cierto? Desarrollados para montaje a Real DIN, ¿cierto? A los cuales yo los voy a poder colocar en un tablero, ¿cierto? Ya sea en el exterior o en el interior de la vivienda y que van a cumplir también un rol de control, ¿cierto? De gestión dentro de mi instalación, ¿ya? Y el primer módulo, finalmente, que vamos a revisar en BTDIN with NetAtmo es justamente el medidor de energía. El medidor de energía, como ven ahí ustedes en la imagen, es un pequeño dispositivo que ocupa un módulo de tablero, o sea, yo lo voy a instalar en mi tablero general, ¿cierto? En la cabecera de mi tablero ocupa un solo módulo y viene, como ven en la imagen, ¿cierto? Con un pequeño toroide. Ya, ese toroide es el que voy a colocar yo, voy a hacer que la fase, ¿cierto? De mi instalación pase a través de ese toroide, ¿cierto? Y en la parte inferior, ¿cierto? Tiene una pequeña bornera que recibe también la fase y el neutro de la instalación. Por tanto, ya con la fase cruzando el toroide, ¿cierto? Y además con la conexión de fase y neutro acá, el medidor de energía va a poder tomar dos variables súper importantes para poder determinar la energía. En primera instancia, la corriente a través del toroide y el voltaje, ¿cierto? A través del conector Molex que vemos también en la parte inferior del dispositivo. Ya con eso nosotros vamos a poder calcular potencia y en función del tiempo de uso, ¿cierto? El tiempo que esté midiendo finalmente este consumo, vamos a saber también cuánta energía es la que se está consumiendo. Por tanto, este módulo, ¿cierto? Este medidor modular, ¿cierto? Yo lo debo instalar en mi tablero general, ¿cierto? En el tablero general, arriba de la protección general, ¿cierto? Yo puedo instalarlo para poder censar la energía eléctrica y eso lo vamos a ver después también, cómo nos entrega la información a través de la aplicación. Bien, de esa forma nosotros vamos a poder saber cómo es la energía general que está entrando a la instalación y a través de cada uno de los enchufes, ¿cierto? Conectados vamos a poder también determinar, ¿cierto? Cuánta energía están consumiendo los distintos elementos que yo tengo conectados en mi instalación. Bien. Otro elemento importante es el contactor conectado. Muchas veces necesitamos conectar cargas que son más allá de los 16 amperes que un enchufe nos puede otorgar, ¿cierto? O que están en una instalación distinta. Por ejemplo, si ustedes necesitan controlar alguna bomba de una piscina, por ejemplo, algún sistema de iluminación que está al exterior, en alguna caja, ¿cierto? Estanca, ¿cierto? Que son dispositivos que habitualmente pueden consumir más energía o que yo los voy a tener en una condición, ¿cierto?, de instalación diferente. En este caso, el contactor conectado me permite, ¿cierto?, controlar el flujo de hasta 20 amperes, ¿ya? Entonces, obviamente voy a tener un rango de acción mucho más amplio. Voy a poder, por ejemplo, considerar algún motor, como decíamos, ya sea un portón eléctrico, alguna bomba, ¿cierto?, para una piscina, o por qué no incluso, ¿cierto?, la conexión o desconexión de alguno de mis cargadores de vehículos eléctricos, ¿cierto?, los que ya estén pensando en un futuro en incorporarlo como parte de su instalación, ¿cierto? Además, el contactor conectado tiene la particularidad de poder medir, ¿ya? Entonces, no solamente me va a permitir cortar el suministro de energía hasta 20 amperes, sino que además medir cuánto es el consumo que está teniendo un determinado dispositivo. En este caso, si pusiéramos el ejemplo del cargador de vehículo eléctrico, también podríamos saber a través de este contactor cuánta es la energía finalmente que se está suministrando a ese cargador de vehículos. Bien. Sí, tenemos, fíjense que en su conexionado, antes de que nos pasemos al siguiente, vamos a tener, ¿cierto? Un C1 y un C2, un contacto finalmente
¿cierto? Que vamos a poder utilizar. El contactor tiene distintas formas de utilización, ¿cierto? En su diagrama finalmente vamos a poder ver distintas formas de utilizar este contactor, pero vemos que tenemos el contacto C1, C2 ahí libre, y del otro lado tenemos fase neutro y además el conector de carga. Entonces nosotros podríamos hacer una configuración donde este contactor directamente opere sobre la carga o que opere a través de algún contacto auxiliar como es este C1, C2 que vemos en la parte superior. Bien, entonces hasta 20 amperes, ¿cierto? Vamos a poder controlar con él. Otro caso, ¿cierto? También de uso lo vamos a tener a través del telerruptor conectado. El telerruptor finalmente igual nos va a permitir, ¿cierto?, la asociación o el control, si se fijan acá, de distintas cargas de iluminación y el control ya sea a través del mando principal del telerruptor o de otros pulsadores, ¿cierto?, que nosotros dejemos asociados al telerruptor a través del contacto C1, C2 que vemos acá en la pantalla. Bien, por tanto, ¿dónde sería útil, por ejemplo, un telerruptor? Si yo estoy en alguna instalación donde tengo varias bodegas, por ejemplo, y quiero controlar desde una zona distintas cargas de iluminación de esas bodegas, perfectamente podría utilizar un telerruptor. Fíjense que su potencia es hasta 16 amperes, por tanto, si hablamos de cargas de iluminación, nos da la posibilidad de controlar, ¿cierto?, varias cargas también sin inconveniente. Bien, pues ahí tenemos la función del telerruptor y nos falta, por último, saber o conocer que también existe un gateway que es en formato de Real DIN. ¿Ya? Entonces, en una instalación, por ejemplo, que no necesariamente sea residencial, vámonos nuevamente al ejemplo de una bodega, por ejemplo, yo podría perfectamente tener un pequeño tablero donde en ese pequeño tablero tenga instalado mi gateway, ¿cierto?, en formato Real DIN, y ese gateway me permita además, ¿cierto?, el trabajo de monitorear o controlar, ya sea contactores o telerruptores dentro de la instalación. Y ustedes me podrían decir, ya, pero Salvador, si tenemos una bodega y tenemos un pequeño tablero con el gateway, por ejemplo, de Real DIN, igual, ¿dónde instalo el router? Recuerden que el ancho de banda que necesita para poder funcionar es muy pequeño. Por tanto, en este tipo de instalaciones yo perfectamente podría operar con una banda ancha móvil sin ningún inconveniente. O sea, podría tener uno de estos pequeños dispositivos banda ancha móvil dentro, ¿cierto?, alojado en ese tablero y va a poder funcionar sin problema porque no necesita un gran ancho de banda para poder funcionar. Bien, vemos que en la parte de BTDIN conectado también existen soluciones que nos van a dar una mano, ¿cierto?, en otras instalaciones que no necesariamente, que pueden ser obviamente en casas, ¿cierto?, o en departamentos, pero que no necesariamente, ¿cierto?, están limitados a eso, que podrían ser también en otro tipo de instalación. Bien, vamos a ver entonces ahora a entender un poquito el cómo se realiza la configuración de estos dispositivos. Vamos a ver que esta es una guía paso a paso, y es una guía paso a paso que la aplicación también nos permite realizar justamente paso a paso. Por tanto, no es complejo finalmente el realizar esta configuración de los distintos dispositivos. Vamos a ver el video, lo voy a colocar entonces, denme un segundito, voy a silenciar mi audio para que podamos ver este video de configuración y retornamos, ¿bien? ¿Cómo instalar un sistema eléctrico Smart de BTiCino? Hola, te ayudaré paso a paso. Para crear el sistema eléctrico Smart son necesarias 4 sencillas etapas. 1. Cableado del dispositivo. 2. Asociación de los dispositivos. 3. Ampliación del sistema con mandos inalámbricos. 4. Configuración de la aplicación Home más control. Cableado de dispositivos. Antes de instalar el gateway en un lugar cercano a un toma corriente, desconecte la energía. Instale el gateway en un lugar cercano a una toma de corriente existente, o en el tablero eléctrico si el gateway es a Real DIN. Para una buena recepción de la señal, instale el gateway cerca del router Wi-Fi. Instale el mando entrar-salir suministrado con el gateway en la entrada de la casa. El cableado de los nuevos dispositivos conectados es idéntico a los dispositivos tradicionales. Recuerde siempre conectar el cable neutro. Para cablear los dispositivos conectados para las luces, elija uno por cada línea de control. Instale el micromódulo directamente en la caja de derivación BTiCino. Instale el módulo con el enchufe en un enchufe tradicional. Instale, si está considerado, el medidor de energía en el tablero eléctrico. Instale, si está considerado, el termostato conectado Smarter.
vuelva a conectar la energía. Los LEDs de todos los dispositivos se encenderán en rojo fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos. Ahora es posible controlar localmente la iluminación y las persianas. Los enchufes conectados se encuentran energizados. ¿Cómo asociar los dispositivos conectados? Desde el tablero desconecte la alimentación eléctrica, espere un minuto y vuelva a conectar. Los LEDs de todos los dispositivos se encenderán en rojo fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos, dentro de los primeros 15 minutos desde que se energizaron los dispositivos. Retire la pestaña plástica del mando inalámbrico Entrar-Salir, ubicado en la entrada. Pulse y suelte una de las teclas del mando. El LED parpadeará en verde. El LED del Gateway pasará de rojo a apagado. Mantenga pulsadas las dos teclas del control al mismo tiempo. Los LEDs de todos los dispositivos cambian a color verde fijo, a excepción de los LEDs de los mandos inalámbricos. Pulse y suelte las dos teclas de control al mismo tiempo. Los LEDs de todos los dispositivos se apagan inmediatamente. Los dispositivos conectados están ahora asociados. Si los LEDs de algún dispositivo permanecen en rojo, desconecte la alimentación, espere un minuto, vuelva a conectar y repita el proceso de asociación. Con el mando inalámbrico Entrar-Salir es posible activar los escenarios preestablecidos. Escenario Entrar. Escenario Salir. Los clientes pueden modificar los escenarios Entrar-Salir mediante la aplicación Home más Control. Ampliación del sistema con mandos inalámbricos. Hemos incorporado un mando inalámbrico para gestionar persianas motorizadas. Utilice la aplicación Home más Control siguiendo las instrucciones del menú. Entre en el menú de configuración. Seleccione Añadir producto a esta casa. Seleccione marca, dispositivo inalámbrico. O realice la operación manualmente con el siguiente procedimiento. Mantenga pulsadas las dos teclas de control de mando inalámbrico Entrar-Salir. Suelte las teclas cuando el LED se ponga verde. Los LEDs de todos los dispositivos se tornarán verdes fijos, a excepción de los LEDs inalámbricos. Retire la pestaña plástica del control inalámbrico de la persiana. Pulse y suelte una de las teclas de mando. El LED parpadeará en color verde. Espere hasta que se apague. Mantenga pulsada una de las dos teclas del control inalámbrico para asociar el dispositivo. Luego, toque 3 veces el dispositivo conectado. Los LEDs de los dos dispositivos parpadean. Suelte el mando inalámbrico. El LED del dispositivo conectado pasa de verde a azul intermitente y luego de nuevo a verde. Pulse y suelte las dos teclas del mando inalámbrico Entrar-Salir al mismo tiempo. Los LEDs de todos los dispositivos se apagan inmediatamente. El control inalámbrico de la persiana está ahora asociado al control de persiana conectado. Ya puede controlar la persiana. Repita las operaciones descritas para cada control inalámbrico que desea añadir al sistema. Configuración de la aplicación Home más Control. Requiere de muy pocas y muy simples operaciones. Descargue e instale la aplicación desde Google o Apple Store. Cree una cuenta de usuario. Después de incorporar las distintas habitaciones de la casa, asocie los dispositivos a la aplicación, pulsando brevemente los dispositivos conectados. La app está lista para manejar el sistema. Actualice su sistema eléctrico, del tradicional al Smart, sin cambiar sus hábitos de instalación. Bien, ahí vimos en este video, ¿cierto? Un video que dura aproximadamente
6 minutos, un poquito más de 6 minutos, cómo es el proceso de configuración de cada uno de los dispositivos, ¿cierto?, del sistema de Vitichino conectado, incluso cómo es su asociación posteriormente a la aplicación HomePlus Control. La verdad es que a veces esta suele ser la parte que más asusta a las personas que nunca han instalado, ¿cierto?, un sistema Smart en general. Ya muchas veces el ver, puedo instalarlo, perdón, ¿cierto?, sin problema, pero les complica un poco el cómo hacer la configuración. La verdad que ahí no hay en lo absoluto que tener miedo, ¿cierto?, a hacerlo, ¿ya? La aplicación en general me guía paso a paso, lo mismo que ahora vimos en el video, ¿cierto?, que vimos cada uno de los pasos establecidos en el video, desde el cortar el suministro de energía eléctrica, el hacer tal cosa. La aplicación al momento de iniciar la configuración nos indica todos los pasos que nosotros tenemos que ir haciendo. Ya nos indica qué hacer, lo hacemos y apretamos siguiente para ir con el siguiente paso. Por tanto, no es necesario que no sepamos los procedimientos de memoria. La aplicación nos guía fácilmente a través de la aplicación HomePlus Control, ¿cierto? Ignacio ahí veo que compartió también el vínculo de la aplicación para que la puedan conocer. Y eso ya nos da la posibilidad de configurar de manera mucho más fácil, más rápida, ¿cierto?, sin inconvenientes. Ya es súper intuitivo para poder realizarlo. Como se vio en el video, nosotros podemos instalar, ¿cierto?, todos los módulos de forma cableada, pero además asociar distintos dispositivos que funcionan de forma inalámbrica y que las voy a poder asociar a determinados controles. En el video se veía, ¿cierto?, claramente la asociación de un mando inalámbrico para el control de las persianas, que se asocia además al mando cableado de la alimentación de las persianas. Pero también, por ejemplo, yo podría considerar un sensor inteligente de forma inalámbrica, ¿ya? Un sensor, ¿cierto?, que va a estar, que se energiza a través de unas baterías, ¿cierto?, y que yo lo voy a poder dejar conectado al sistema y asociado al control de un interruptor. Eso significa que si no detecta presencia, por ejemplo, en un espacio, simplemente es el sensor el que da la orden de forma smart al interruptor de que se tiene que desconectar. ¿Ya? Entonces, son varias las funciones que se pueden asociar de forma inalámbrica también al sistema y es exactamente igual de sencillo que hacerlo, ¿cierto?, en la configuración de los elementos conectados. Bien, este es un video, la verdad, bien un video guía finalmente del cómo hacer esa configuración de los dispositivos, pero la mejor guía, a mi parecer, ¿cierto?, y ya como usuario de Vitichino conectado, es a través de la aplicación. Ya la aplicación nos va a guiar paso a paso en todo lo que tenemos que hacer. Presionar 2 botones para abrir la red, asociar los dispositivos, ponerles nombre, todo nos va guiando paso a paso, por tanto no hay forma de perderse. Bien. HomePlus Control, ¿cierto?, es la aplicación que nos va a permitir tener todos estos dispositivos e interactuar finalmente con ellos en el entorno de nuestro teléfono celular. Ya yo acá capturé varios pantallazos, ¿cierto?, de un sistema de Vitichino conectado instalado para que un poco podamos ir viendo en los menús, entendiendo un poquito qué es lo que yo voy a ver a través de la aplicación HomePlus Control. HomePlus Control, finalmente, como se decía en el video, es una aplicación que es gratuita, ustedes la pueden descargar en su teléfono, ¿cierto?, y crearse una cuenta. ¿Por qué es importante esa cuenta? Porque además esa cuenta les va a también permitir tener el respaldo de la configuración que ustedes tengan realizada en su instalación, en su casa, ¿cierto?, o en su departamento. Bien, para ir entendiendo un poquito el cómo son las vistas que vamos a tener en la aplicación HomePlus Control, están estas imágenes que ustedes ven en pantalla. Vamos a comenzar, ¿cierto?, por la primera que tenemos acá, ¿cierto?, donde vamos a tener una vista general. Esta opción de vista, cuando yo presiono esta casa, nos va a permitir tener una visión general de qué es lo que se tiene instalado y de lo que yo puedo hacer de manera más rápida. Entonces, yo primero voy a tener en la parte superior, a donde dice ahí DEPA-BR, ¿cierto?, yo voy a poder tener la posibilidad de alternar entre distintas instalaciones. Ya yo podría, por ejemplo, tener acá asociado el control de mi casa o departamento, pero además también podría, ¿por qué no?, tener asociado el control de la casa y el departamento de nuestros padres, ¿ya? O de un amigo, por ejemplo, que me dio acceso porque se va a ir de vacaciones. Yo podría alternar finalmente en esta parte, ¿cierto?, distintas viviendas, distintos gateway instalados finalmente con control con los distintos controles finalmente que nos permite Vitichino conectado. Entonces, imaginémonos que tenemos un vecino, ¿cierto?, amigo que se va y que nos pide obviamente que le podamos dar una mano con ver algunas cositas, perfectamente nos podría dar acceso a su sistema y posteriormente
quitarnos ese acceso, ¿ya? Y yo lo vería en esta pestaña que dice finalmente en qué propiedad estoy trabajando, ¿cierto? En qué instalación estoy trabajando. En este caso, entonces, vamos a ver, en este caso dice DEPA-BR, lo segundo que yo voy a ver ahí es un consumo de energía eléctrica. Si yo tengo instalado el medidor general, yo voy a poder saber, obviamente, cuánto es el consumo total de mi instalación, y vamos a ver que al ingresar en el interior voy a poder ver el split de cómo estoy utilizando esa energía eléctrica. Luego aparecen los distintos escenarios, ¿ya? Me aparecen ahí en imagen los primeros 4 escenarios que yo puedo definir, ¿cierto? Y que habitualmente vienen propuestos, yo los puedo cambiar, pero siempre me da la opción de tener el escenario de entrada de la casa, de salida de la casa, o el escenario ya sea de día o de noche. Yo en esos escenarios puedo asociar distintos comportamientos de los módulos conectados, ¿cierto? Que yo tenga en mi instalación. Y además puedo crear hasta 4 escenarios más, o sea, en total yo puedo tener 8 escenarios preconfigurados para que respondan simplemente a la interacción de un botón o de un mando, ya que yo puedo asociar. Bien, todos los escenarios que existen yo los puedo cambiar. Ya no es necesario, por ejemplo, el entrar que se mantenga con la asociación que trae o con la que yo le pueda generar. Yo puedo cambiar constantemente, ¿cierto? Ese escenario a lo que a mí me acomode más. ¿Qué voy a ver después de eso? Voy a ver todas las habitaciones que estén instaladas, ¿cierto? Y que tengan algunos elementos conectados. Por eso es importante poder ubicar y ordenar adecuadamente las distintas habitaciones dentro de mi instalación, para de esa forma después yo asignar y configurar los módulos donde corresponda. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, que hay un control de balcón, hay controles en los baños, ¿cierto? En dormitorios, en living, en distintas ubicaciones van a haber dispositivos instalados y yo los ordeno de manera adecuada en ese instante. Entonces, lo que vamos a hacer en esta imagen de la aplicación, vamos a entrar finalmente a, por ejemplo, la configuración que tiene la cocina, ¿ya? Entonces, vamos a ver la cocina, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene instalado? Y vemos que en la cocina hay un switch conectado, ¿cierto? Un switch para la cocina, para la iluminación. Hay una toma conectada que es para electrodomésticos, ¿cierto? Y hay también una toma, ¿cierto? Donde está conectada al refrigerador. Fíjense en un punto súper interesante. La toma del refrigerador, en su puntito de control, tiene un candado, y es porque está en este caso habilitada la función de bloqueo para esa toma. Ya significa que nadie va a poder desactivar esa toma porque el usuario principal de la aplicación lo dejó bloqueado, ¿ya? Eso significa que si alguien quiere ir y apagar esa toma, no va a poder, así de simple. Ya se deja bloqueado porque claramente yo no necesito que se desconecte el refrigerador, ¿cierto? Obviamente por ser previsorio. Dice, el home control, ¿hasta cuántos usuarios guarda y si se le puede dar control provisorio? En este caso, Iván, tú puedes asociar distintos tipos o distintas gateway finalmente a la instalación. ¿Ya? Y puedes asociar muchos usuarios dentro del. Tú podrías, por ejemplo, darle acceso a toda tu familia si quisieras dentro de tu control de tu cuenta, ¿ya? Y tú puedes quitarle también esos accesos si así lo deseas. Ya es parte también de la función que tú puedes tomar. En cantidad no te podría decir un número porque nunca he probado, pero hasta 20 usuarios me dice Ignacio que se pueden asociar, hasta 20 usuarios entonces. Si tienes una familia de más de 20 personas, está medio complicado entonces que lo puedas entregar así, pero hasta 20 usuarios creo que es una buena cantidad de personas que se pueden asociar, ¿cierto?, dentro de una misma configuración. Bien, entonces fíjense que ya hay funciones como esas. Acá también está, por ejemplo, una función de toma de electrodomésticos. Yo soy fan de esa función de la toma de electrodomésticos porque suelo irme corriendo y dejar cosas conectadas, ¿ya? Me ha pasado ya en varias oportunidades, entonces a través de eso yo puedo generar un automatismo, ¿cierto?, asociado a la toma de electrodomésticos. Por tanto, le digo que después de un horario, después de alguna determinada condición, simplemente esa toma se desenergice. Por tanto, si a mí se me olvidó dejar desconectar algo de ese enchufe, ¿cierto?, automáticamente a través del control yo lo voy a poder desenergizar, ¿ya? Ahí vemos también entonces cómo es los escenarios. Si yo coloco ver más en los escenarios, voy a encontrar entonces ahí las distintas alternativas de escenario que tengo y las configuraciones que yo puedo realizar. Como les dije, hasta 8 escenarios por el momento son factibles de poder configurar en la aplicación. Vamos a ver entonces qué pasa en la parte del control de la energía. Vimos que en la parte superior nos aparecía el consumo total de energía. Lo interesante de esto es que yo finalmente puedo tener una información y un split mucho más amplio de cómo es el consumo de energía en la instalación. Entonces podemos ver de partida que a través del icono que nosotros veíamos vamos a recibir información de la potencia instantánea que está utilizando la instalación en ese momento. Entonces me va a indicar en orden, ¿cierto?, también
cuáles son las tomas que están teniendo consumos y voy a poder ver gráficamente cuáles son las que están teniendo, gráfica y numéricamente, cuáles son las que están teniendo en ese momento mayor consumo de energía. Voy a poder apreciar finalmente eso. Voy a poder también sacar informes. Voy a poder saber el informe, por ejemplo, de energía eléctrica que tuve en el mes. Cuánto fue el mes anterior, cuánto fue este mes, cuáles fueron los dispositivos que más consumieron energía, ¿cierto? Cuáles fueron las iluminación más utilizadas, ¿cierto? Dentro de la instalación. Todos esos elementos finalmente yo los voy a tener como un reporte de energía, ¿ya? Si se fijan ahí nos sale la iluminación más utilizada, los dispositivos que más utilizaron energía y nos indica también cuánto es lo que estoy ya utilizando en dinero. Yo puedo indicarle a la aplicación cuánto es el cobro que yo tengo, ¿cierto? Por kilowatt hora. Yo podría sacar obviamente un estimado, incluyendo obviamente los otros elementos que se consideran dentro de la factura de energía eléctrica, ¿cierto? Pero yo podría alimentarlo con un valor estimado por kilowatt o de frentón con el valor del kilowatt y voy a poder saber cuánto aproximadamente me va a salir, ¿cierto? La factura de energía por el uso que yo estoy haciendo de los distintos elementos. Bien, e incluso voy a poder tener información mucho más detallada de cómo es el uso de la energía que estoy haciendo en mi instalación. Entonces, fíjense que acá en esto yo estoy mirando, en este caso, ¿cierto?, distintos formatos de gráfico. Acá en el primero veo cómo ha sido o se ha comportado el consumo durante el día. Fíjense que ahí dice un día en la parte superior. Entonces voy a ver por horario, ¿cierto?, cómo ha sido el consumo de un determinado día. Yo ahí puedo ajustar también cuál es el día que estoy mirando, entonces voy a poder saber cómo ha sido el consumo dentro de las horas del día de la instalación. Luego, si me voy a la pestaña al lado, voy a ver que me da el consumo semanal y por tanto también yo puedo setear un rango de fecha para ver cuánto ha sido el consumo de esa semana. Y al costado me indica también cuánto es el dinero que estoy usando en energía de esa semana. Me dice obviamente cuáles son los consumos que tienen mayor relevancia, los que tienen menos relevancia, etcétera. Y voy a poder hacer esto mismo a nivel mensual. Fíjense que ahí yo ya estoy viendo el consumo mensual y lo voy a poder ver también de forma anual. El último es anual. Entonces fíjense que ahí tenemos ya sea por hora, día, mes o incluso el año, ¿ya? Y siempre con la información también del año anterior, con la posibilidad también de poder contrastar cuánto fue lo que yo consumí de energía el año anterior y cuánto es lo que estoy consumiendo en este año. ¿Se fijan? Entonces, tengo la posibilidad incluso de entender mejor cómo uso la energía en mi casa, ¿cierto? Y tomar algunas acciones, ¿por qué no?, de eficiencia. Bien, ¿qué otros elementos vienen en la aplicación y que me van a ayudar obviamente a tener más confort, más seguridad, más eficiencia? La posibilidad, por ejemplo, de hacer automatismos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, yo tengo la configuración de desconexión de seguridad, ¿cierto? Podemos ver acá la posibilidad de hacer una desconexión de seguridad. Yo lo tengo asociado, en este caso, un automatismo que se generó para un día lunes, que a partir de, ¿cierto?, un horario, ¿cierto?, simplemente apague las tomas que yo le indico que apague. En este caso, ¿cierto?, la toma electrodoméstico, que es siempre mi preocupación de si desconecté todo o no. ¿Ya? Entonces uno puede simplemente dejar configurado para desconectar finalmente esa toma y liberarse mentalmente del dejé conectado esto o desconectado esto. ¿Bien? Podemos obviamente generar automatizaciones, ¿cierto?, que van en función de algunas situaciones, ¿cierto? De acuerdo, por ejemplo, a la interacción, ¿cierto?, de un determinado switch, a una condición de temperatura. La aplicación Home Plus Control también se alimenta de la información del clima local, ¿cierto? Por tanto, yo podría dejar algunas condiciones. Por ejemplo, si yo sé que va a llover, yo podría simplemente desenergizar las tomas que estén expuestas, por ejemplo, en algún lugar donde sepa que les puede llegar a caer agua o algo así. Yo puedo desconectar también esas tomas o, como les ponía el caso, por ejemplo, de iluminación u otros elementos que puedan verse afectados, yo también podría ejecutar un comando de un automatismo de que cuando haya condiciones de lluvia, ¿cierto?, simplemente algunas tomas se desconecten, ¿ya? O cuando se alcance, por ejemplo, alguna temperatura exterior, ¿cierto? Cuando se alcance alguna temperatura exterior, simplemente conecte o active las tomas que tienen el aire acondicionado o el contactor que energiza el aire acondicionado, etcétera, ¿ya? También lo podría hacer desde esa forma. Bien, y obviamente puedo configurar distintas notificaciones. Por ejemplo, dejar asociado al enchufe de la lavadora,
¿cierto? Por ejemplo, cuando disminuya de tal nivel de potencia, o sea, cuando la lavadora termine su ciclo, termine su proceso, a través de eso me avise finalmente si el ciclo de lavado terminó, ¿cierto? Todas esas cosas yo las puedo dejar asociadas, que me avise alguna potencia crítica, por ejemplo. Si yo no quiero que un determinado enchufe se vaya a acercar a los 16 amperes, yo puedo dejar, ¿cierto? Información acerca de que cuando ya se alcance el 80% del consumo máximo de esa toma, la aplicación me avise, ¿cierto? Cuando se estén utilizando, por decir una cosa, 3200 watts, por ejemplo, en una toma, me alerte de que se está haciendo un consumo muy alto en una de esas tomas y me permita tomar acción al respecto. ¿Ya? Electrodoméstico olvidado, luz de terraza olvidada, varias son las notificaciones que se pueden generar, ¿cierto? A través de la aplicación para tener obviamente más autonomía en varias cosas y no depender, ¿cierto? Estar nosotros preocupados todo el tiempo de que no se me quede nada, ¿cierto? Sino que además me dé una mano también en ese tipo de cosas. Bien, y por último vamos a ver la última pestaña, que es de la configuración, donde en este menú es donde nosotros podemos gestionar la vivienda, incorporar, ¿cierto?, una nueva casa. Cada vez que hablamos de incorporar una nueva casa, finalmente es incorporar un gateway más, ¿cierto?, dentro del sistema. Cada gateway va a estar asociado obviamente a sus determinados módulos. Ya, el centro de acceso directo, vamos a encontrar también la información de ayuda. Ahí también en esa sección vamos a encontrar el cómo hacer los automatismos, definir las notificaciones, la gestión de los invitados. Toda esa información finalmente la vamos a tener dentro de la sección de configuración. Bien. Entonces, para ir un poco cerrando y haciendo la conclusión de lo que vimos el día de hoy, ¿cierto? La verdad que la implementación de un sistema de Betichino conectado en lo absoluto es complejo, no es complejo para nada. Ya la instalación ya hemos visto que es sencilla, es como sería una instalación tradicional. Tal vez la única pequeña complejidad que tendríamos que resolver es traer un neutro, pero ya vimos cuál es la solución más fácil finalmente de poder considerar ese neutro. Ya y sin embargo, vamos a estar cambiando nuestro sistema eléctrico tradicional por uno smart que nos va a dar muchísimas ventajas, ¿vale? Entre, obviamente, incrementar la comodidad, tal como hemos visto en varios ejemplos de varias condiciones que habitualmente tenemos en casa, en tener más seguridad, ¿cierto?, en el uso de nuestra energía, electrodoméstico, distintos elementos, ¿cierto?, el que el uso sea sencillo, porque finalmente yo puedo seguir operando mi casa de forma tradicional. Si yo, por ejemplo, vivo con mis padres que ya, no sé, son mayores, por ejemplo, y que la verdad la tecnología no es lo suyo o no se sienten cómodos, el sistema eléctrico va a poder seguir siendo operado de la forma tradicional como sería, ¿cierto? Pero además dando la posibilidad de utilizarlo a través del teléfono o de aplicaciones, ¿cierto?, asociadas, como puede ser Alexa, como puede ser Google en general, ¿cierto?, o Apple en sus distintas funciones. Bien, entonces nos va a dar, la verdad, distintas posibilidades, ¿cierto? Y como dijimos al inicio, incrementa enormemente la plusvalía también de nuestra propiedad y nos permite tener mayor comodidad, seguridad y ser eficientes muchas veces en el uso de la energía de nuestros hogares. Bien, entonces, varios beneficios tenemos con Betichino. Hemos llegado ya al final, ¿cierto?, de este ciclo, al final de los 4 webinars, sumando este, ¿cierto?, que tiene el ciclo de Betichino conectado. Es un ciclo que hemos desarrollado para tratar de introducirlos a este mundo, de poder mostrarles, la verdad, las distintas elementos que forman parte de este ecosistema de Betichino conectado y de todas las oportunidades que nos da también, ¿cierto?, el desarrollar modificar nuestra vivienda finalmente, ¿cierto?, con estos sistemas eléctricos inteligentes. Bien, eso es de mi parte. No veo más preguntas en el chat. No sé si hay alguna duda o algo que haya quedado ahí pendiente. Todavía lo podemos responder, pero creo que de mi parte, Ignacio, misión cumplida con el 4º webinar del día de hoy. Muchas gracias, Salvador, por tu excelente presentación acerca de todos los elementos, ¿cierto?, que componen este sistema de Betichino conectado. Agradecer nuevamente también la participación de todas las personas que estuvieron conectadas, por todas las preguntas que hicieron, también por asistir, ¿cierto?, a aquellos que hayan completado el ciclo en su totalidad, ¿cierto? Ahí estamos viendo que nos están dando ya un feedback, Salvador, a través del chat.
¿cierto? Con la presentación, pedirles que se queden tranquilos, se las vamos a compartir por correo. De momento la plataforma no nos dejó poder publicar la presentación, pero se las vamos a compartir. Recordarles que a todos, ¿cierto? Voy a hacer un poco de hincapié aquí, que a todos quienes hayan participado, ¿cierto? En los 4 webinars de este ciclo van a poder optar a este diploma de participación final. ¿Ok? Eso por mi parte también, agradecer nuevamente a todos los que participaron. Feliz de haber estado acá acompañándolos durante los 4 webinars de este ciclo y seguir invitándolos, ¿cierto?, siempre a que sigan participando en los distintos ciclos, nos acompañen también en los talleres presenciales y puedan revisar todos los elementos que hemos desarrollado para ustedes a través de lo que es los materiales como una herramienta que les voy a dejar ahora en el chat, donde van a poder encontrar, ¿cierto?, todo el contenido que nosotros realizamos en cuanto a los webinars. Aquí se van a alojar todos los webinars, también en el sitio de YouTube, ¿cierto? Legrand Chile, Vitichino Chile, pero aquí lo van a poder encontrar ordenado, ¿cierto?, por los distintos ciclos. Cada ciclo va a componerse de los distintos webinars de los que va a tratar. Van a poder encontrar tutoriales, ¿cierto?, de instalación, de configuración, de algún software de los que ustedes requieran, ¿cierto?, poder utilizar. Además de una serie de videos tutoriales también con canales colaborativos que también hacen uso de nuestros productos. Así que invitarlos también ahí a que puedan, ¿cierto?, revisar todos estos contenidos que nosotros hemos realizado para ustedes. Así que esto sería, ¿cierto?, el webinar de hoy. Muchas gracias, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Vitichino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.